voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo, es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones religiosas del Perú y del mundo. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos saliendo al aire en vivo y en directo, en nuestro horario habitual de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias al canal cultural y gracias también a ustedes, mis amados hermanos y hermanas, que con sus llamadas nos alientan y nos animan para continuar, Señor, este programa. Siga hablando la verdad, siga exhortando a las denominaciones religiosas, siga, Señor, diciendo la verdadera doctrina al mundo que nos escucha en el campo religioso, para continuar educando a nuestro pueblo con las Sagradas Escrituras. El día de ayer hemos estado viendo, mis amados hermanos, algunas señales de los tiempos, como el caso del COVID-19 que hemos estado hablando, que es la mano poderosa de Dios que nos indica que estamos viviendo en el tiempo del fin. Esto es para que usted, mi apreciado hermano, conozca que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el fin de este sistema de vida y el inicio de una nueva era de vida que habló Jesús, cielos nuevos y tierra nueva, que habló Jesús como el reino de los cielos. Mi apreciado hermano, estamos ya próximo a ingresar y estas señales que estamos viendo nosotros hoy día, como el COVID-19, que el mundo entero lo está presenciando,
El mundo entero lo está viendo. Miles y miles y miles de gente que mueren, católicos y evangélicos, porque para ellos está dirigido este COVID-19 como señal de los tiempos finales, dirigido, Señor, a este planeta, porque el fin de todas las cosas se acerca, y una de las señales es esta. Ayer hemos estado viendo, Señor, un video incluso en donde aparecen los falsos cristos y los falsos profetas, Señor, que también nuestro Señor Jesucristo en el mismo capítulo 24 enumeró las diferentes señales que ocurrirían gracias a la pregunta de los señores apóstoles cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrán para conocer de tu venida y del fin del siglo? Y Jesucristo, el maestro de los maestros, el que conoce la profecía al revés y al derecho, el autor, Señor, mencionó diferentes señales, entre ellas la que hemos visto el día de ayer, y entre ellas lo que hoy día está pasando el mundo entero, el COVID-19, y sigue matando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios lo determina. Hemos mencionado también, y lo hemos pasado por el video, Señor, cómo cayó los rayos al Vaticano, en la cúpula del Vaticano, indicándonos el rechazo que Dios tiene a esta iglesia llamada Iglesia Católica Romana. Asimismo, te hemos mostrado los rayos que han caído, Señor, en la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos de América, sabiendo que los Estados Unidos de América fue un país protestante y que ahora ya no lo es porque ya se unió con la Iglesia Católica Romana. Entonces, si las iglesias protestantes de los Estados Unidos ya se unieron a la Iglesia Católica Romana, entonces aquí hay un rechazo de parte de Dios, y como demostración del rechazo a estas congregaciones religiosas que vienen de los Estados Unidos, como los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, el pentecostalismo, todas sus ramificaciones y todas sus ramificaciones del adventismo, mi apreciado hermano, demuestra claramente el rechazo de Dios que tiene a estas congregaciones religiosas. De igual manera ocurrió cuando Jesús rechazó al pueblo de Israel, se rasgó el velo del templo como un rechazo al pueblo judío, que nunca más sería su pueblo, y porque ellos lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, aparte de estas señales que se les ha mencionado el día de ayer, hay otras cosas que también nos indican, Señor, el fin de todas las cosas, y que estamos viviendo en el fin de todas las cosas. Es por eso que usted, mi apreciado hermano televidente, debes de saber que estamos viviendo al final del tiempo. Cristo viene ya pronto. Se termina esta forma de vida que tenemos de dolor, de sufrimiento, de enfermedades, de muerte, de corrupción, y todo lo que vemos en el campo político, en el campo social y en el campo religioso también. La corrupción religiosa cunde en el mundo entero, mi apreciado hermano. Eso significa que estamos viviendo en el tiempo del fin, pero debemos alegrarnos también porque así como vivimos en el tiempo del fin de este sistema de vida, Señor, también viene otro sistema de vida que Jesús habló, y esto comienza cuando Cristo venga por segunda vez. Y para la venida de Cristo por segunda vez ya se están cumpliendo las señales. Una de ellas es esta enfermedad o esta peste que se llama el COVID-19.
Y los pastores, increíblemente, de todas estas denominaciones falsas, por supuesto, Señor, se han unido y dice que están orando para que Dios erradique, desaparezca el COVID-19 del planeta. Qué pobreza de conocimiento de la profecía demuestran con esto, mi apreciado hermano, aquellos que rechazan la ley del Señor. Y ayer los hemos mencionado a ustedes, hermanos evangélicos, a ustedes, hermanos católicos, a ustedes, hermanos pastores, reverendos, superintendentes, élderes, que han enseñado al pueblo a rechazar los mandamientos de Dios, han enseñado al pueblo a rechazar la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Hoy en día están orando, pidiendo que Dios erradique, saque el COVID-19 del planeta. Pero ayer ya te hemos mencionado que Dios no escucha ese tipo de oración de estas personas, de estos reverendos, de los superintendentes. Los rechaza. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Te hemos dado lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, creo que es el verso 8, verso 9. Te hemos dado lectura. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El día y ayer te hemos mencionado eso. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es increíble este versículo. El que aparta su oído, ¿cómo describe el sentido de los pastores y del pueblo evangélico? Aparta su oído para no oír la ley. No quieren escuchar los mandamientos de Dios, no quieren saber los mandamientos de Dios, no quieren conocer los mandamientos de Dios. Apenas escuchan la palabra mandamientos de Dios, tapan sus oídos. El verso dice, no quieren escuchar, el que tapa sus oídos para no oír. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que están pasando. Escapan, corren, desesperados, no pueden escuchar los mandamientos y ahora están orando. Por eso te digo, tu oración, mi apreciado hermano, es rechazado por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ustedes fueron los primeros en rechazarle a Él y ahora Él los rechaza. Y ahí está, ¿cuántos pastores? Más de 270 y tantos pastores adventistas hasta el momento han muerto. ¿Y cuántos pastores más? Hemos visto ayer con claridad que los Estados Unidos fue un país que dio la libertad de culto cuando la Santísima Iglesia Católica Romana perseguía y mataba y torturaba a los cristianos. En América del Norte se abrió la libertad de culto y así es que escapan nuestros hermanos a la América del Norte y se erige esa estatua de la libertad con materiales traídos de Europa y que ahora, Señor, el rayo le está cayendo como símbolo o indicador de que Dios rechaza ahora a los Estados Unidos y a todas las iglesias que vienen de los Estados Unidos, porque de ahí incluso saldrá la ley dominical que dentro de poco usted va a ser testigo presencial. Bueno, pero aparte de estas señales que se les está mencionando, mi apreciado hermano, también hay otras señales que demuestran claramente que vivimos en el tiempo del fin. ¿Cuáles son ellas? Cuando usted vea estas cosas, entonces debes de saber, mi apreciado hermano, que estamos viviendo en el tiempo del fin y que Cristo ya viene pronto. ¿Cómo los pastores van a orar pidiendo a Dios que no se cumpla? Mateo 24, 7. Increíble, que erradique la peste, o sea, contra las señales de los tiempos. Falta poco que también comiencen a orar para que no haya la gran tribulación. Falta poco para que comiencen a orar para que Cristo mismo no venga. ¿Qué es lo que desean estos señores pastores? Que siga, Señor, las enfermedades, que siga el dolor, que siga la muerte, que continúe el pecado. ¿Eso es lo que quieren ellos?
o quieren entrar a una nueva vida? Si quieren entrar a una nueva vida, Señor, las señales de los tiempos bienvenidos sean, porque nos indican la venida de Cristo. Estas otras señales son, por ejemplo, la aparición de un sinnúmero de sectas religiosas en el mundo con diferentes nombres. Señales en el asunto religioso. Si usted ve denominaciones que comienzan a aparecer, una cantidad de iglesias denominacionales o sectas religiosas, mi apreciado hermano, indica la aparición de estos, indica que vivimos en el tiempo del fin. Y mira, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, movimiento misionero mundial, pare de sufrir, Dios es amor, alianza cristiana y misionera, israelita, ya me faltan los dedos, mejor ya no continúo, porque es demasiada cantidad de denominaciones religiosas que han aparecido en el mundo y siguen apareciendo. Si usted ve estas cosas, quiere decir que vivimos en el tiempo del fin. 2. La aparición de diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, diferentes fundamentos en el mundo, es decir, otro evangelio. ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas? Si el evangelio es uno solo, quiere decir que ellos tienen otro evangelio. Son diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, como esta nueva que han sacado, la diosa madre, la diosa mujer, madre, es increíble. Esta doctrina no sé de dónde salió, nunca jamás hablaron nuestros padres en el pasado, pero aparece ahora la diosa madre, increíble, ¿no? Y sacan su deducción, si hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo, entonces quiere decir que hay una diosa madre, y esa es su deducción de ellos. Cuando tú veas este tipo de doctrinas raras, ¿no? E incluso te saludan, y saludamos en el nombre de la Madre Espíritu Santo. Hay una iglesia que saluda así, saluda en el nombre del Padre, del Hijo y de la Madre Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina es esa? ¿De dónde salió esa doctrina diabólica, satánica? Mi apreciado hermano, ¿por qué es eso? Demuestra que vivimos en el tiempo del fin y usted está en una iglesia equivocada. Y no te vas a salvar allí por la doctrina falsa que te enseñó ese señor que dice ser siervo de Dios cuando es siervo de Baal. Son siervos de Baal, de Satanás, y no de Dios. ¿Qué más, mi apreciado hermano? La aparición de diferentes enseñanzas, la aparición de nuevos Cristos, de nuevos apóstoles, de nuevos profetas, en las diferentes naciones del mundo, con diferentes creencias. Esto también lo estamos viendo, el apóstol tal, el profeta tal, la profeta mujer también, etcétera y etcétera. La aparición de un cristianismo mundano. Cuando usted vea, mi apreciado hermano, un cristianismo mundano, cuando se haya perdido la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, aún en los líderes religiosos de la cristiandad, significa que vivimos en el tiempo del fin. Cuando ya haya desaparecido, ya no se nota entre el ser cristiano y el ser mundano. Cuando haya desaparecido esto en la religiosidad, es porque estamos viviendo en el fin del mundo, en el fin de todas las cosas. Cuando usted vea besarse entre dos personas del mismo sexo, entre hombre con hombre, mujer con mujer, convirtiéndose esta costumbre como algo ya natural, significa que ha llegado, Señor, el tiempo del fin de todas las cosas. Y los gobiernos sacan normas aprobando este tipo de cosas. Y la Santísima Iglesia Católica Romana también aprueba estas cosas. Y las iglesias evangélicas también ya están aprobando estas cosas. Porque tenemos una iglesia
que se llama la Iglesia Adventista Gay. Señor, imagínate que ya tenemos iglesias con estas cosas. ¿Qué significa? Hay la iglesia de los borrachos, hay la iglesia de las santas prostitutas, hay la iglesia del nudista, hay la iglesia de la marihuana, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto, mi apreciado hermano? Que vivimos en el tiempo del fin. Ya estamos viendo nosotros en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Cada vez que gobiernos, aún en las iglesias, autoricen matrimonios entre personas del mismo sexo, es porque ya hemos llegado al tiempo del fin. ¿Acaso no vemos estas cosas hoy en el mundo? Cuando en las congregaciones religiosas, escuche bien esto, cuando en las congregaciones religiosas los líderes religiosos enseñen como doctrina a rechazar los 10 mandamientos de Dios, cuando los oídos de los llamados cristianos se vuelven intolerantes a escuchar la sana enseñanza de los 10 mandamientos, entonces significa que ha llegado el tiempo del fin. Por eso, mi hermano, cuando se habla de los 10 mandamientos, hay un rechazo de los propios cristianos que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Cuando usted vea de cristianos que explotan a otros cristianos haciendo negocio de la religión, debes de saber, mi apreciado hermano, que ha llegado el tiempo del fin. Cuando en las congregaciones llamadas cristianas vea usted a una mujer en el púlpito y aún más allá con pantalón, pintadas, con aretes, con maquillajes, debes de saber, mi apreciado hermano, que ha llegado el tiempo del fin. Todo esto está prohibido por las Escrituras. Todo esto ya te hemos enseñado demasiadamente largo tiempo, mi apreciado hermano. Cuando vea usted que los líderes religiosos se unen entre ellos y luego se unen con la iglesia llamada la Santa Iglesia Católica Romana, debes de saber que ha llegado el tiempo del fin. Cuando veas la unión de las iglesias y esta con la católica, debes de saber que ya llegó el fin, mi apreciado hermano. Cuando veas que las iglesias se unen con el poder del Estado y cuando veas que las iglesias buscan el poder del Estado para de repente irse o perseguir a los que dicen la verdad, debes de saber, mi apreciado hermano, que vivimos en el tiempo del fin. Cuando veas que las iglesias se unen con el poder civil del Estado para sacar leyes, para sacar normas, para obligar a guardar el día domingo como día de reposo por ley del Estado, porque en la Biblia no hay, no existe. Entonces, ¿qué es lo que buscan los pastores y qué es lo que buscan los señores católicos? La Iglesia Católica Romana tratan de que el Estado saque una ley de lo que no hay en la Biblia, sacar una ley del Estado para obligar a guardar el domingo, porque en la Biblia lo que encontramos es el sábado y no el domingo. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Cuando veas que las iglesias se unen con el poder del Estado para sacar leyes, normas, para obligar a guardar el día domingo como día de reposo por ley del Estado, en donde los mercados, escúchame, los supermercados, establecimientos comerciales se mantengan cerrados, entonces debes saber que ha llegado el tiempo del fin. Cuando tú veas esto, Señor, una ley del Estado que obligue a los comercios y los mercados cerrar el día domingo y todos a la iglesia o evangélica o católica, debes de saber que ha llegado el tiempo del fin.
En su momento verás el cumplimiento de esto, porque ya está en diferentes países del mundo. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo algunas otras señales más, que muchos de ellos ya se están cumpliendo frente a nosotros, indicándonos que ya Jesucristo viene y que vivimos en el tiempo del fin y que ya estamos, Señor, poquito faltando para entrar a un nuevo reino, a una vida mejor, que tanto habló nuestro Señor Jesucristo, y que ya estamos precisamente en esos momentos culminantes. Estábamos viendo, cuando usted vea y escuche al Papa, al jefe de la Iglesia Católica Romana, seguir hablando, porque podemos seguir hablando, porque él está hablando ya desde siglos atrás. Los papas han sido muchos y todos ellos siempre han hablado en contra de Cristo. Y el Papa que tenemos nosotros ahorita, el señor Francisco, el argentino, también sigue hablando. Por eso te digo, cuando veas y escuche al Papa seguir hablando palabras contra el Altísimo, entonces ha llegado el tiempo del fin. Aquí te hemos pasado muchas veces cuando el Papa habla, y después, posteriormente también te lo vamos a pasar, mi hermano, palabras contra Dios, contra Cristo, increíble. Cuando veas reuniones de líderes religiosos cristianos para discutir persecuciones religiosas, ojo, cuando tú veas o se publiquen por la prensa líderes religiosos, católicos y evangélicos reunidos, buscando consensos o viendo el caso para poder discutiendo sobre posibles persecuciones religiosas, Señor, es porque hemos llegado al tiempo del fin. Acuérdate Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira, y hoy día vamos a continuar contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón, a través de sus siervos, van a tener que tener estas reuniones, si es que ya no lo están teniendo a niveles regionales y a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Cómo acallar, silenciar a aquellos que están diciendo la verdad, que ellos lo toman, que están contra ellos? La voz de la Reforma no está contra nadie. La voz de la Reforma está diciendo la verdad al mundo entero, porque no nos metemos en la vida privada de nadie, sino en el asunto religioso, asunto doctrinal, asunto de enseñanza, asunto de fundamento, asunto de Biblia. Esto es lo que hablamos, mi apreciado hermano. Pero cuando usted vea reuniones de líderes religiosos cristianos para discutir persecuciones, Señor, religiosas, persecuciones no políticas, sino persecuciones religiosas, por motivos religiosos, Señor, es porque hemos llegado al tiempo del fin. Cuando vea usted al jefe de la Iglesia Católica Romana, que es el Papa, pues, hablar a favor del día domingo como día obligatorio de reposo, bajo pena de multas, bajo pena de persecuciones, bajo pena de encarcelamientos, Señor, ha llegado el tiempo del fin, mi apreciado hermano. Estamos viviendo en esos momentos. Parece increíble, y todo lo que decimos acá, usted va a ser testigo presencial. Las iglesias han caído en apostasía y no hay salvación en esas congregaciones religiosas. Pero Dios tiene un plan, mi apreciado hermano, para poder rescatar a todos nuestros hermanos de buena voluntad, aquellos que Dios los escogió, no que ellos lo escogieron, sino que Dios los escogió y están metidos
en esas congregaciones religiosas que hoy simbolizan a Babilonia. Pero ¿cómo saldrán de allí nuestros hermanos? ¿Cómo podrán salir de allí si no hay quien les hable? ¿Cómo podrán salir a abandonar sus congregaciones religiosas si no hay quien los predique? Por esa razón, mi apreciado hermano, tiene que haber una reforma final. La profecía nos habla de una reforma final. Ya te hemos hablado la semana pasada. Hoy vamos a completar, mi apreciado hermano. La profecía, te estoy hablando de la profecía, nos habla de una reforma final. Cuando la reforma salió y comenzó a predicar en las plazas, en los asentamientos humanos, las iglesias decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esta la reforma? La reforma no existe, la reforma no hay. Ahora vas a ver que la reforma está profetizada y todos los que antes de ella vinieron son mentirosos, salteadores y ladrones. Así dijo Jesús, refiriéndose a todos los líderes religiosos judíos. Todos los que antes de mí vinieron son mentirosos y ladrones. Y así es, antes de que vengan los verdaderos que están profetizados, son ladrones y mentirosos. Y eso es casualmente lo que son las iglesias. Por eso la reforma, mi apreciado hermano, está profetizado, la reforma final. Ha habido reformas a través de la historia, muchas reformas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la última reforma es la reforma de la Edad Media, que terminó en el año de 1790 y tantos, y de ahí ya no hubo más reformas. Y ahí ya no existen más reformas. 1800, 1900, todas las congregaciones aparecen. 2000, no hay reformas, más bien hay apostasía. Pero la Biblia profetiza de una reforma final. Para que el pueblo de Dios salga de Babilonia, tiene que haber una reforma. Para que se forme el resto de la descendencia de la mujer que te habla Apocalipsis, mi apreciado hermano, capítulo 12, verso 17, donde este es el pueblo verdadero, este es el resto de la descendencia, dice acá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Ese es el pueblo de Dios. No tiene nombre. Mientras que las congregaciones tienen nombre: metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones. Este no tiene nombre. Dice simplemente, la profecía le llama el resto de la descendencia de esa misma mujer. O sea, la descendencia, la misma familia, de la misma estirpe, de la misma familia. Son este resto que debe de salir ahora, en este tiempo. Pero ¿cómo van a salir? Tiene que haber forzosamente entonces una reforma. Y al hacer esto, Señor, el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra. Por eso te digo, dentro de poco, Señor, se viene la persecución al verdadero pueblo de Dios. Usted que me estás viendo en este momento, mi apreciado hermano, usted va a ser actor de este desenlace final, o como perseguido o como perseguidor. Usted lo decidirá finalmente, pero usted va a ser uno de los componentes de este desenlace final, sea como perseguido o sea como perseguidor. No hay otra cosa. No hay punto intermedio. Aquí el resto es perseguida. ¿Por quién? Por el dragón. ¿Y quiénes son los del dragón? La profecía de Apocalipsis 13 habla de la Iglesia Católica Romana con estos símbolos. Apocalipsis 13, verso 1, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
quiere decir que los que son del dragón en este momento es la Iglesia Católica Romana. Pero en el versículo 11, habla de otra agrupación que también son del dragón y que no parecería que no lo fuera, porque este sí agarra la Biblia, te habla de Dios, te habla de fe, te habla de gracia, te habla de... pero sin embargo, no es cordero, no es de Dios. Y el verso te dice, y vi subir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Ahí lo tienes, las 2 agrupaciones que son del dragón, tanto las iglesias católicas como las iglesias evangélicas. Por eso, mi apreciado hermano, tenlo por seguro, usted va a ser uno de los actores, sea como perseguido o sea como perseguidor. Tiene que haber de todas maneras una reforma y usted tendrá que estar en cualquiera de los 2 bandos, o sea como perseguido o sea como perseguidor. Si son este resto que no tiene nombre, porque no interesa, porque no importa, así como la iglesia primitiva no tenía nombre. ¿Qué nombre se llamaban ellos? No tenían nombre, simplemente se les llamó cristianos porque creían en Cristo, pero como un desprecio era ese nombre que les pusieron cristianos porque creían en Cristo, no porque ellos se pusieron su nombre cristiano. Acá, de la misma manera, el primero al inicio de la era evangélica, esto al final de la era evangélica no tiene nombre, simplemente se le llama el resto. Por lo tanto, toda iglesia que tenga nombre, Señor, está prácticamente excluido de ser considerado como el resto, porque la Biblia no aparece el nombre de esa iglesia, jamás. No es, simplemente se le llama el resto de la descendencia de ella, pero sí lo menciona las características, los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto, Señor, para que salga este pueblo, necesariamente tiene que haber una reforma. Para poder sacar el pueblo de Dios de Babilonia, tiene que haber una reforma. Para que se forme este resto de la descendencia de la mujer, tiene que haber una reforma final, porque no hay otra más. Los pastores que han llevado al cristianismo a la apostasía han puesto en peligro la salvación de los miembros. Es por eso que Dios levanta ahora a los reformadores, una reforma. ¿Por qué? Porque los pastores han puesto en peligro la salvación de todos los cristianos en cada uno en sus denominaciones. Porque así como están, con rock, con perreo, con guainos, con cumbias, con maquillajes, con aretes, con anillos, etcétera, con pastoras, rechazando los 10 mandamientos de Dios, guardando el domingo, están en completa apostasía y no puede haber salvación en esa iglesia que se encuentra en ese estado espiritual. La reforma final que se realizará en el tiempo del fin está predicho en la profecía. Sí, Señor, está predicho en la profecía. Pero, ¿qué cosa es la reforma final? ¿Y para qué Dios lo va a levantar? La reforma final consiste en enderezar los caminos torcidos. Esa es la reforma final. Consiste en enderezar los caminos torcidos que las denominaciones y las sectas religiosas lo han torcido, lo han cambiado. La reforma final es para recuperar, para reparar, para restaurar. Es el trabajo de la obra de volver a poner las doctrinas, las enseñanzas, los fundamentos, las cosas al estado del principio que estaba.
al tiempo de los apóstoles y de los profetas. La reforma final es arreglar, corregir, remediar el mal trabajo que han hecho los pastores, los reverendos, los sacerdotes, los élderes. Eso significa la reforma. Ya te estarás dando cuenta, hermano, qué tipo de resto es la que te habla este Apocalipsis 12:17. La reforma final, aparte de todo esto que te he mencionado, es para formar el remanente final de Apocalipsis 12:17, o sea, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo harán? ¿Quiénes lo harán? Lo harán este trabajo los verdaderos siervos de Dios, que en la profecía, Señor, está bajo el símbolo de Elías. Cuando tú encuentres la palabra Elías, a ese se refiere la reforma que se tiene que hacer. Vuelvo a repetirte, lo harán los verdaderos siervos de Dios, que en la profecía que está profetizado está bajo el símbolo de Elías. Y él, o sea, el Elías, Señor, enderezará los caminos torcidos, las doctrinas torcidas. Él es el reparador de los caminos torcidos. Amén. Y Él es el restaurador de las calzadas. Amén. Gloria al Señor. El Elías volverá a poner las doctrinas, las enseñanzas, los fundamentos al estado del principio, o sea, de la iglesia primitiva, al estado de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, porque los pastores se han alejado demasiadamente de esta verdad. El Elías es el que va a arreglar, gloria a Dios. Él es el que va a corregir, gloria al Señor. Él es el que va a remediar el mal trabajo de los pastores, de los superintendentes, de los sacerdotes, etcétera, llevando al cristianismo a la apostasía. Esto es lo que han hecho los pastores, pero el Elías viene a arreglar todo esto. El Elías es el que grita fuerte en el desierto de este sistema religioso, y su voz se dejará escuchar hasta los confines de la tierra. Señor, de cabo a cabo estará el Elías. El Elías viene a reparar, a preparar un pueblo antes de la segunda venida de Cristo, más cristiano, más puro, más justo y más bíblico. Amén. Más pegado a la Biblia. El Elías vendrá antes que venga o llegue el castigo de Dios, grande y terrible, y ya no haya solución. Es más todavía, la voz del Elías ya se está escuchando en el mundo entero. Amén. Ya usted lo puede ver o ya escuchar, mi apreciado hermano. Vamos a dar lectura en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, todo lo que te he hablado, ahora te voy a demostrar con las Sagradas Escrituras. Libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 5, mi apreciado hermano, lo vamos a dar lectura para que ustedes, mis hermanos metodistas, mis hermanos bautistas, mis hermanos pentecostales, que preguntaban siempre, ¿en dónde está la reforma? La reforma está profetizada y hoy día usted lo va a saber, lo vas a conocer, lo vas a, Señor, entender en el libro de Malaquías. Vamos a dar lectura este libro de Malaquías en el capítulo 4, verso 5, nos dice así de esta manera: he aquí yo envío al profeta Elías. Imagínate,
Qué preciosa profecía que habla el profeta Malaquías. Con razón el Señor dijo que tenemos que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Y el profeta Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 5, él nos dice: he aquí yo, no dudes, no lo dudes. Aquí hay una promesa de Dios. He aquí yo envío. Él no es mentiroso. Él no miente. En su boca no se halla mentira. Y la Biblia dice: he aquí yo soy el que te voy a mandar, te está diciendo. Amén. He aquí yo envío al profeta Elías. Ahí lo tienes. He aquí yo envío al profeta Elías. ¿Qué te parece? He aquí yo envío al profeta Elías. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a enviar, Señor? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y nos habla el tiempo cuando Dios va a mandar al profeta Elías. Mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando para continuar con esta maravilla de la profecía que usted debe de saber. Nos vamos entonces a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice, siempre tenemos que estar repasando: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto. Mi apreciado hermano, así se predice la aparición de un pueblo final que se llama el resto. No por nombre que hayan colocado los hombres, sino la Biblia, la profecía lo identifica como el resto de la mujer, sin ningún nombre puesto como son las denominaciones religiosas. Y desde ya lo hemos descartado a toditas las iglesias evangélicas, porque dice: guardan los mandamientos de Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Y son los mismos mandamientos que Jesucristo dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Son los 10 mandamientos. Y toditas las denominaciones religiosas rechazan los 10 mandamientos. Y tienen el testimonio de Jesucristo, significa que tienen la verdadera doctrina. Toditas las iglesias han sido depuradas, Señor, con este solo versículo, y también la iglesia adventista, que es la iglesia que se considera ser este versículo, el resto. Ya le hemos mencionado las razones por las cuales la iglesia adventista no puede ser el resto. Hoy estamos viendo, mi apreciado hermano, para que salga este resto, Dios ha profetizado una reforma final. Porque la Biblia en libro de Isaías capítulo 1 verso 9 dice: si Dios Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Por lo tanto, si existe un resto, mi apreciado hermano, es producto de una reforma. Por esa razón, mi apreciado hermano, Dios tiene planificado y profetizado una reforma para poder sacar un resto. Y esa reforma está simbolizando a los verdaderos siervos de Dios bajo el símbolo de Elías,
Ahí nos hemos quedado. En donde lo menciona que tiene que hacer el trabajo, Señor, de enderezar los caminos torcidos, de volver todo, enderezar y regresar al primer estado como fue la Iglesia Apostólica. Vamos a leer ahora, hemos dicho, libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, como nuestro Padre Celestial nos dice, nos profetiza lo siguiente. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Qué preciosa lectura, qué preciosa profecía. Renace nuestro espíritu frente a la apostasía de las iglesias evangélicas. Terminamos como Sodoma y como Gomorra. Si no hubiera una reforma y sacar un resto, terminamos como Sodoma y como Gomorra. Pero hacia eso ya se están dirigiendo las iglesias. Y hay matrimonio gays y metidos en las iglesias. Mi apreciado hermano, por eso el profeta Malaquías profetiza y dice: he aquí yo, se refiere a Jehová Dios, he aquí yo envío, y Él no miente, Amén. Él no engaña, Él dice la verdad. Amén. Por lo tanto, esto es verdad. Yo envío, yo voy a enviar, en otras palabras, ¿a quién? Al profeta Elías. Y Juan suena a nuestros oídos al profeta Elías del pasado. ¿Volverá ese profeta Elías? Señor, vuelvo a repetirte, Dios profetiza la aparición de una reforma, de un pueblo, verdaderos siervos de Dios, que tienen que aparecerse en el mundo y están simbolizados por el Elías. No es el Elías el Yayá, que ya te vamos a lecturar para que te des cuenta, porque dice: he aquí yo envío al profeta Elías. Yo te voy a enviar al profeta Elías. No te preocupes, las iglesias están mal, están en apostasía, están con rock, con perreo, con cumbia, con pinturas, con salsa. Están con pastoras, con domingos, rechazando los mandamientos de Dios. Pero no te preocupes, yo voy a mandar al profeta Elías. Amén. ¿Cuándo, Señor, vas a mandar? Y el versículo te dice: antes que venga el día grande y terrible. ¿Cuándo es eso? Ahora. ¿El siglo pasado? ¿El siglo anterior? ¿El siglo tras anterior? No, Señor. Es ahora, antes que venga el día terrible, antes de su segunda venida de Cristo. Nos está ofreciendo el Señor que nos va a mandar al profeta Elías. Vamos a darle este texto, este versículo, lectura en otra versión, para que usted, mi apreciado hermano, puedas comprenderlo mejor, quizás con esta otra versión. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Amén. Ahí lo tienes. Estoy por enviarles al profeta Elías. Gloria a Dios. Debemos de darle gracias a Dios. No nos ha dejado huérfanos. Los pastores nos engañaron, nos estafaron. Los pastores, Señor, llevaron al pueblo a la apostasía. Pero gracias a Dios está profetizado la aparición de los verdaderos siervos. Y nos dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. En otra versión nos dice así: antes que llegue el día en que yo les castigaré. Ahí está. Abre tu ojo, mi apreciado hermano, para que te des cuenta. Antes que llegue el día en que yo te castigaré. Y eso es antes que cuando venga el Señor
Jesucristo. Pero antes que venga Él, ese día, Dios ya está castigando. Con el coronavirus ya está castigando. Pero acá se refiere y se vienen las plagas. Y después de las plagas viene Jesucristo. Pero antes que venga Jesucristo, antes que venga esas plagas, antes que venga ese castigo de Dios, dice, yo te voy a enviar, antes que te castiguen, les enviaré al profeta Elías. ¿Para qué? Para que te salves, mi apreciado hermano, para que te comunique, para que te indique, para que te avise, para que te enderece, para que enderece los caminos torcidos, las doctrinas, las enseñanzas que los pastores se engañaron. Y va a ser bien fuerte el Elías, mi apreciado hermano, y van a tener mucho problema, porque estos son los enviados de Dios, y irse contra ellos es irse contra Dios mismo. Estos de aquí no son siervos de Dios, mi apreciado hermano. Antes que llegue el día que yo les castigaré, pero para que no te castigue, Dios te manda al profeta Elías, y él te va a decir lo que tienes que hacer, y si desobedeces a él, entonces has perdido tu oportunidad, Señor, y serás castigado pues. Por eso, mi apreciado hermano, si tenemos en otra versión, lo damos lectura, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Miren, les envío a Elías, el profeta, antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor. Amén. Ahí lo tienes. Hay diferentes versiones, mi apreciado hermano, para que usted pueda conocer. Y toditos nos dicen que Dios manda al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible, antes que nos castiguen. En esta versión dice así: estén atentos, porque yo les enviaré. Otra vuelta nos asegura, yo les enviaré. No dudes, mi hermano. La fe consiste precisamente en creer lo que está escrito. Y lo que está escrito dice, yo enviaré al profeta Elías. ¿Cuándo? Antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. De esa manera está profetizado, mi apreciado hermano, la llegada de la reforma final por medio de los Elías que tienen que venir al mundo. Si tuviéramos alguna otra versión, lo damos lectura, o de lo contrario, acá yo tengo una, dice así: he aquí yo envío otro profeta como Elías. Imagínate esta versión ahora. He aquí yo envío, y está en tiempo futuro. He aquí yo envío otro profeta. No es el Elías que él está descansando, que cuando venga Jesús él va a resucitar, se va a levantar, pero no es a él que nos va a mandar, es otra persona bajo el símbolo de él, del Elías, de su nombre. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que Elías hizo, una reforma. He aquí yo envío otro profeta como Elías, antes que venga el día de Jehová. Creo que con esto queda totalmente esclarecido o claro que Dios nos manda otro profeta como aquel Elías del pasado, pero esta vez antes que venga Jesús por segunda vez a la tierra y antes que castigue, Señor, a los que no han aceptado. O sea, estas iglesias evangélicas les está dando una oportunidad. El profeta Malaquías indica, profetiza, que Dios va a enviar al profeta Elías. Como dice en la última versión que hemos leído, va a enviar otro profeta como Elías. ¿Cuándo va a enviar? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es decir, antes de la segunda venida de Cristo, antes del derramamiento de las 7 plagas,
antes que Él castigue, Señor, al pueblo. Conclusión, podemos decir, esto significa que está profetizado la venida de otro profeta, como fue Elías, para realizar el mismo trabajo que hizo aquel Elías cuando él apareció en Israel, es decir, una reforma. ¿Y saben qué cosa dijo? Lo vamos a lecturar. Por eso las reformas son duras, mi hermano. Vamos a lecturar Primera de Reyes en el capítulo 18, en el versículo 17 y 18. Pero vamos a lecturar primero el verso 17. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Que cuando apareció el Elías anterior, hizo su reforma, Señor, los líderes religiosos estaban tranquilos, como estaban tranquilos los líderes religiosos de ahora. Cuando aparece el Elías, les incomoda a ellos. Y por eso vamos a dar lectura, ¿qué es lo que ocurrió? Versículo 17 del libro de Primera de Reyes, capítulo 18, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Amén. Ahí lo tienes. Cuando Acab lo vio a Elías, le dijo: ya te encontré, eres tú el que turbas a Israel, eres tú el que estás molestando a Israel, eres tú, estábamos tranquilos hasta que apareces tú, Elías, y comienzas a molestar. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías, el siervo de Dios, a quien Dios nos promete enviar otro profeta como ese Elías? Vamos a dar lectura, verso 18, ¿cuál fue la respuesta de este hombre valiente, Elías? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. Ahí lo tienes. Yo no he perturbado a Israel, le dice, sino tú y tu casa y la casa de tus padres, llevando al pueblo, dejando los mandamientos de Jehová y llevando al pueblo en pos de los Baales. Imagínate la respuesta. Yo no he turbado a Israel. Lo que él está haciendo es enderezar los caminos torcidos. Yo no he turbado a Israel. Eres tú y tus padres y tus líderes religiosos quienes han turbado a Israel, dejando los mandamientos de Dios. ¿Acaso eso no han hecho los pastores ahora? ¿Acaso no han dejado los mandamientos de Dios? ¿Acaso no han enseñado a desechar los mandamientos de Dios? ¿A rechazar los mandamientos de Dios? El Elías les dijo así: ustedes son los que han perturbado a Israel, dejando los mandamientos de Dios. Y ahora, por eso, Apocalipsis 12, 17, una de las características es que guardan los mandamientos de Dios. Señor, Elías les dijo así en su cara a estos señores que llevaron al pueblo de Israel y han llevado en pos de Baal, o sea, del diablo. Eso han hecho tus líderes. Vamos a darle lectura a esto en otra versión. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: cuando lo encontró le dijo a Acab: así es que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel. Elías le contestó: no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes de los Baales. Amén. Ahí lo tienes. ¿Acaso no es exactamente lo que
hoy en día está ocurriendo, mis amados hermanos, es exactamente igual. Y nos dicen lo mismo. Estaban tranquilos en Israel hasta cuando aparece Elías. ¿Has venido a perturbar a Israel? No, Señor, son ustedes que han perturbado a Israel, dejando los mandamientos de Dios y llevando al pueblo en pos de Baal. Ustedes, no Elías. El Elías hacía lo contrario, devolver los mandamientos y poner en su lugar y hacerles volver que adoren a Jehová y no a Baal. Y ellos pensaban pues que estaban adorando a Jehová, como piensan ahora los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová. Piensan que están adorando a Jehová Dios, cuando en realidad están adorando a Baal. Por eso Dios envía ahora, Señor, otro profeta como el Elías. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, yo creo que ahora ya no tenemos duda en cuanto a lo que está profetizado, que tiene que haber una reforma final para poder sacar al resto de la descendencia de la mujer que se encuentra en las diferentes denominaciones religiosas de la cristiandad de nuestro tiempo. Malaquías dijo: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, refiriéndose a su segunda venida, al último tiempo, que Dios iba a enviar hombres bajo el símbolo de Elías. Lo hemos visto en diferentes versiones y finalmente queda concluido que Dios envía al profeta Elías, como fue el Elías del pasado, cuando Israel estuvo con toda tranquilidad. Sin embargo, apareció el Elías, me refiero al Elías, el profeta de antes, y comenzó a hacer una reforma, una revolución prácticamente. Y le dijeron: eres tú el que turbas a Israel, eres tú el que has venido a molestar a Israel. Antes que vengas tú, todo estaba tranquilo. Claro, con sus Baales, todo estaba tranquilo, hasta que llegaste tú. Y el Elías le dijo: yo no he perturbado a Israel, sino el que ha perturbado a Israel no es el Elías. El que ha perturbado a Israel son ustedes, todos sus líderes religiosos. Todos ustedes han perturbado a Israel, dejando los mandamientos de Dios, así como ahora, vuelvo a repetir, y llevando al pueblo en pos de Baal, cayendo en apostasía. Eso mismo se ha repetido vez tras vez, y Dios envió siempre Elías. Pero esto de Malaquías, capítulo 4, verso 5, se refiere exclusivamente para nuestro tiempo, que Dios va a enviar al Elías. Pero, Señor, antes de la primera venida de Cristo, también apareció el Elías. Malaquías había dicho: antes del día grande y terrible, es decir, antes del tiempo o en el tiempo del fin. Esto significa, pero se cumplió con Juan el Bautista también. Esto significa que la profecía de Malaquías capítulo 4 verso 5 son duales, tiene doble cumplimiento. Uno, antes de la venida de Cristo en su primera venida, y otro, antes de su segunda venida, debe de aparecer el Elías. ¿Por qué Dios manda otro profeta como Elías ahora en el tiempo del fin? Si todo estuviera bien, si todas las iglesias estuvieran bien, ¿por qué tendría que mandar a Elías?
o manda a Elías porque todas las iglesias están mal, incluyendo los adventistas que se consideran ser el pueblo de Dios cuando en realidad no lo son. Asienta en cabeza, hermanos adventistas. Las razones ya te hemos mencionado, quizás en alguna otra oportunidad, porque el estudio tiene que continuar. En alguna oportunidad de repente volveremos a explicarte por qué razón nuestros hermanos adventistas no son el remanente de este tiempo. Si todo estuviera bien, incluyendo la iglesia adventista, ¿por qué tendría que mandar Dios al Elías? Dios manda al Elías porque los líderes religiosos de hoy, incluyendo con los adventistas, son falsos, son siervos de Baal, como lo fue antes de la primera venida de Cristo, llevando al pueblo a la apostasía y explotándolos, Señor, quitándole sus dineros al pueblo pobre del Señor. Antes fue solo un hombre, como fue Juan el Bautista. Ahora vienen muchos hombres en diferentes partes del mundo que van a tener ese espíritu de Elías, valiente. Posteriormente, aquí no queda el asunto, que la reforma está profetizado solo con Malaquías 4:5. No, acá no queda el asunto. Más adelante de Malaquías, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, volvió a mencionar referente al Elías, pero esta vez siendo más claro, Señor, en relación a su segunda venida de Cristo. Con Cristo queda aclarado que Malaquías capítulo 4 verso 5 se refiere para antes de la venida, su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con las palabras que ahorita lo vamos a leer, mi apreciado hermano, con las palabras de Jesucristo queda completamente aclarado que Malaquías capítulo 4 verso 5 se refiere para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a dar lectura en Mateo capítulo 17 versículo 11, que es lo que nos dice, Señor, aquel que en cuya boca no se halló lengua engañosa. Y dijo esto, lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos entonces entendiendo poquito más. Ahora entendemos dos cosas, hermanos. Dice a la verdad. Esto es verdad, lo que voy a decir, quiere decir, a la verdad, Elías viene primero. Yo no voy a venir primero, eso está diciendo Jesús. A la verdad, Elías viene primero, dijo. Él restaurará todas las cosas. Aprendemos dos cosas acá. Uno, que el Elías viene antes que venga él, Jesús. Dos, aprendemos que el Elías que habló Malaquías 4:5, él restaurará todas las cosas. Quiere decir entonces, ¿por qué Dios manda al Elías ahora? Porque todo está mal. Todos han caído en apostasía, incluyendo la iglesia adventista, como vuelvo a repetir. Manda entonces Dios al Elías y él va a restaurar todas las cosas. Dos cosas en este versículo. Uno,
que manda antes que Cristo venga por segunda vez. Y 2, Él se encargará de restaurar todas las cosas. Amén. Eso, hermano querido. Habló en tiempo futuro. A la verdad dijo que Elías viene primero. Él restaurará todas las cosas. Claramente habla para el futuro de Él y el trabajo que le toca realizar es decir, de restaurar todas las cosas. Creo que va aclarándose la cosa. En otra versión, si tuviéramos otra versión, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Ellos tienen razón, les respondió Jesús. Elías tiene que venir a poner las cosas en orden. Amén. Ahí lo tienes. Ellos tienen razón. Elías tiene que venir a poner todas las cosas en orden, porque todas las cosas están en desorden. Hay que colocar nuevamente el sábado en el lugar que le corresponde, y ese es el trabajo que tiene que hacer el Elías: sacar el domingo y ponerle el sábado, sacar las pastoras de las congregaciones, sacar los ritmos mundanos, sacar las falsas doctrinas, botarlos a todas esas falsas doctrinas y enderezar la verdadera doctrina. Si tenemos otra versión, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Jesús respondió: Elías tiene que venir a restablecer nuevamente el orden de todas las cosas. Amén. Yo creo que esto está más claro. El Elías tiene que venir a restablecer y a poner en orden todas las cosas. ¿Quién malogró todo? Tu pastor, pues, hermano, tu líder, tu pastor, tu pastorcito, que lo has querido demasiado. Ya va a llegar el momento cuando todo va a ser al revés. Este pastorcito que te quitó tu dinero, tu plata, malogró todo el evangelio, te enseñó todo al revés, y agradece a Dios que manda ahora al profeta Elías para enderezar, para que te salves, porque así como estás con la enseñanza del pastor, no te vas a salvar, mi apreciado hermano metodista, bautista, mormón, adventista, pare de sufrir, Dios es amor, de cualquier iglesia a la que tú pertenezcas. Señor, esto es lo que dijo. Si hay otra versión más, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que Él lo arreglará todo. Amén. Ahí lo tienes. Sí, Él lo arreglará todo. Amén. ¿Quién? El Elías. Para eso viene. Esa es su función. Y hemos visto que viene el Elías y su trabajo también. Jesús habló no como que vino, sino como el que vendrá. Cuando dice Elías viene primero, habla en referencia a su segunda venida. Y vamos a darle lectura para que usted vea ya que se refiere a su segunda venida. Date cuenta, mi hermano, lo que vamos a lecturar ahora. El Elías viene antes que venga Jesús por segunda vez. Y aquí está el versículo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: a esto Jesús le respondió: en efecto, Elías ha de venir antes de mi segunda venida, y entonces restablecerá todas las cosas. Amén. Ahí lo tienes. ¿Qué más? Claro. Ya nos indicó que se refiere para la segunda venida. El tiempo. ¿En qué tiempo va a venir? 2, ¿qué es lo que va a hacer? Mi apreciado hermano, Dios envía. Ahí está la reforma en la profecía. ¿Has querido saber tú, mi hermano? No te podíamos decir porque tu mente todavía está doblemente confundido.
enredado. La mente del pastor está doblemente enredado, y de muchos hermanos. Este Elías es el que lo va a comenzar a desenredar la mente de toda la hermandad, y el que se dé cuenta, se dará cuenta, y el que no se da cuenta, se quedará con su iglesia, a morir, no a salvarse. Por eso manda el Elías, conviene estar. Si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, me convenía estar con Jesús, no con Caifás, no con Anás, no con los sacerdotes. Si hubiera estado yo en los tiempos de los apóstoles, hubiera estado con Pablo, con Pedro, con Juan, con ellos, con los apóstoles. No con James, no con Alejandro, no con Mileto, no con Emineo, no con otros que se salieron de la iglesia. Yo tendría que estar con los verdaderos siervos profetizados. Y ahora me conviene estar con este Elías que Dios manda ahora, mi apreciado hermano, porque este es de Dios. Los pastores no lo son. Ya te he dicho que son de Baal y han hecho el mismo trabajo que hizo los sacerdotes antiguos. Dejaron los mandamientos de Dios y llevaron al pueblo en pos de Baal. Eso mismo han hecho los pastores ahora. Han dejado los mandamientos de Dios y al pueblo lo han llevado en pos de Baal. Y ahora viene otro Elías como aquel de aquel tiempo. Él restaurará todas las cosas. Él ha de poner todo en orden. Restaurar. ¿Qué cosa es restaurar? Es recuperar. Amén. Eso va a ser el Elías. Recuperar, reparar, Amén. restaurar. Amén. Es volver a poner las cosas al estado anterior. Va a botar todas las falsas doctrinas. Es arreglar, corregir, remediar. Eso es, Señor, hacer eso es hacer una reforma. Amén. Y eso es lo que se tiene que hacer para sacar a este resto de Apocalipsis 12, 17. Este es el trabajo, la misión del Elías: recuperar, sacar lo que no sirve, volver a poner lo que era, sacar lo que no sirve y volver a poner lo que era. Volver a poner lo que era es arreglar las enseñanzas, las doctrinas, corregir los errores, volver las doctrinas apostólicas en el lugar que le corresponde. Amén. Es decir, realizar una reforma final. Más adelante, y sigue lo que está profetizado. Amén. Ya hemos visto con Jesús, ahora vamos a ver más adelante de Jesús. Así, es interesante ver cómo el apóstol Pablo también habla de lo mismo, del mismo hecho, de la misma reforma, utilizando la misma palabra, restaurar. Vamos a dar lectura, Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Amén. La palabra escrita dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. ¿Cómo que no está profetizado la reforma final? ¿Qué sabe usted, hermano de profecía? Usted, señor pastor dominical, no conoces absolutamente nada. La única cosa que conoces es pedir el diezmo y vivir de ella y explotar al pobre. Libro de los Hechos, Pablo, hablando ahora de esa reforma final, del futuro de él, dijo así: a quien de cierto es necesario, refiriéndose a la ascensión de Jesús, que el cielo le reciba allí a Jesús. ¿Hasta cuándo? Y de ahí tiene que venir hasta los tiempos de la restauración
de todas las cosas. ¿Y quién habló de la restauración de todas las cosas? ¿Acaso no fue Jesús? Amén. Que vendrá el Elías y él restaurará todas las cosas. ¿Acaso no dijo eso Jesús? ¿Y acaso Pablo no se refiere al mismo hecho? Sí, Señor, al mismo hecho se refiere. Él restaurará todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido antes de los tiempos. El profeta Isaías también usó las palabras restaurar, cuando, como Malaquías, como nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, cuando se refirió a todas las reformas que se ejecutaron a lo largo de la historia de la iglesia. Y el profeta Isaías les llama a los reformadores con estas palabras preciosas, mis amados hermanos, de todos los tiempos, incluyendo a la de ahora. Isaías capítulo 58, verso 12, y luego el verso 11. Primero el verso 12, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Gloria al Señor. Y serás llamado reparador de portillos. Amén, gloria a Dios. Así son los reformadores. Amén, sí, Señor. Reparador de portillos. Amén, gloria a Dios. Restaurador de calzadas para Amén, habitar. sí, Señor. Y serás como el versículo 11, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Gloria al Señor. Y serás como huerto de riego. Así son los reformadores de todas las edades. Amén. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén, gloria a Dios. Así está profetizado, mi apreciado hermano, la reforma final. Amén, gloria a Dios. Las reformas siempre han sido duras. Los siervos de Dios utilizaron palabras duras muchas veces y fuertes y directas en defensa de la verdad, la libertad y la justicia. Ahí está Elías, Ezequiel, Memías, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Juan Jos, Pedro Baldo, Lutero, los valdenses, los hugonotes, los albigenses. La lucha fue siempre entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el verdadero pueblo y aquel que no lo es. Pero los verdaderos siervos siempre fueron valientes y no decayeron, mis amados hermanos. Así está profetizado la reforma final bajo el símbolo del Elías. ¿Cuántos Elías Dios enviará para ahora? Lo sabremos el día de mañana. ¿Cuántos son estos Elías que Dios los envía? La hora nos ganó, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.